Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva entrega de Sin Filtros, nada que esconder, a través de la pantalla de Global Digital TV y a quienes nos siguen también en la señal de televisión Manavita. A partir de hoy empezamos a recibir a los candidatos, aquellos que buscan llegar a Carondelet y que serán una opción en febrero próximo para cada uno de ustedes en la papeleta. ¿Qué hay detrás del candidato? ¿Por qué han decidido asumir esta iniciativa de ser justamente una opción? ¿Y qué proponen para el Ecuador? Aquí empezamos justamente a conocer a cada uno de ellos. Hoy nos acompaña un empresario guayaquileño radicado en Quito desde hace muchos años, dedicado al ámbito de diferentes temas relacionados al sector privado, principalmente en los temas de la agroindustria. Él es un ingeniero en agroindustria de muchas empresas, pero ahora en la política, por primera vez en una liga electoral. Hablo del ingeniero Javier Herba Zamora, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por su presencia. Ingeniero, qué gusto saludarlo. ¿Qué lo llevó a decidir asumir este reto en el ámbito político? Carlos Luis, muchas gracias por esta entrevista. Para mí es un gusto dirigirme a la audiencia, a ti y a la audiencia de Global Digital TV y Televisión Manavita, y justamente presentarme y explicarles las razones por las cuales asumí este reto tan importante en lo personal y para todo el país de candidatizarme a la presidencia de la República por la ID Listas 12. Yo soy un ciudadano ecuatoriano, como lo mencionaste, nacido en Guayaquil, que en mis 48 años quiero devolverle a mi país, a nuestro Ecuador, las oportunidades que yo sí he recibido de pasar de ser un artesano panificador a ser un industrial, agroexportador ecuatoriano, entre otros negocios. También soy transportista, también importo maquinaria agrícola acá al Ecuador, camiones, y también devolverle a mis hermanas y hermanos ecuatorianos la confianza en que en función de las próximas elecciones todavía podemos salir de esta crisis defendiendo una democracia donde sí exista justicia social con libertad. Llama la atención y de seguro la gente que nos está observando y siguiendo esta transmisión se formarán muy interrogantes. Soy una persona exitosa en el sector privado, ¿por qué decide ingresar en la política, donde hay muchos problemas por resolver y que de pronto está dejando su estado de confort o su buena aceptación en el ámbito privado para exponerse en el ámbito público? Carlos Luis, con franqueza, no podemos permitir que nos incendien el país. Por supuesto, cada uno de nosotros, dentro de nuestro círculo de influencia, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, podemos generar un patrimonio, una riqueza, si usted quiere, pero ¿de qué sirve si el día de mañana salimos con nuestras familias a la calle para ver tanto drama humano? Es lo que pasa hoy en día en el Ecuador. Yo el jueves pasado cerré mi primera vuelta al país, recorriendo las diferentes provincias de nuestro Ecuador y viendo el drama de tantas familias, tantos ciudadanos, tantos ecuatorianas y ecuatorianos que viven una situación dramática. No solamente la falta de empleo, es la falta de atención a sus necesidades básicas. Y ante eso, lo que no podemos es permitir que el país se convierta en un incendio social, que es a lo que hoy en día nos quieren encaminar a pensar. La realidad es que el escenario está abierto. 55, algunas encuestas hablan del 60%, pero es un común denominador que más del 55% de los ecuatorianos todavía no toma su decisión de voto. ¿Y a qué nos quieren forzar a ver? Que solamente existe una opción, que es una izquierda populista, que ya nos gobernó 10 años, y ya lo hemos sentido, o una izquierda anárquica, que lo que nos ha llevado, de hecho, ya nos ha paralizado el país, y ha convertido causas justas en violencia. Ante ese escenario, la ID Listas 12, que me encuentro muy honrado de poder liderar en estas próximas elecciones, que estamos eligiendo tanto el Poder Ejecutivo, presidente, vicepresidente, como el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional. Ambas instituciones hoy en día tan venida menos
Fundamental en democracia es la independencia de los poderes, pero también es fundamental la confianza ciudadana. Y esa institucionalidad en el Ecuador tenemos que recuperarla. Ya nos va a contar cómo hacerlo, de qué forma recuperar esa confianza de la ciudadanía y también la poca credibilidad que hoy existe en estas funciones del Estado. ¿Cómo se autodefine Javier Hervas? ¿Cómo es el candidato que hoy busca llegar a la presidencia de la República? Yo me autodefino como una persona que le pone pasión a lo que hace. Que en cada cosa que yo he hecho en mi vida, que créanme que no ha sido fácil, y de hecho, en un momento dado, yo llevo haciendo emprendimiento desde temprana edad. Le comentaba yo cuando arranqué mi primer negocio exitoso, porque también tuve una serie de emprendimientos que fueron un fracaso. En el aprendizaje uno se va formando, pero el primer negocio exitoso fue una panadería, un pequeño negocio de barrio, donde de hecho yo era el panadero los fines de semana. Y en esa gestión de hacer empresa, de hacer emprendimiento, cuando uno hace las cosas con pasión, ante la dificultad y la adversidad, que sin duda es mucha. En todo el mundo seguramente no es fácil hacer emprendimiento, pero vaya que aquí en el Ecuador nos lo hacen extremadamente difícil. Y es muy frustrante, porque de hecho Ecuador es líder en la región en cuanto a emprendimientos. Somos el país que más emprende y tristemente la gran mayoría de emprendimientos terminan en fracaso y no necesariamente por su propuesta de valor, que es la idea. No es por falta de trabajo, es por una política pública que cuando existe está en contra, una cantidad de trabas, y lo contrario no existe. Pese a esas adversidades, ¿por qué consiguió el éxito Javier Hervas en el ámbito personal, desde el ámbito empresarial? ¿Dónde encuentra las bases sólidas de ese éxito? Hablar de éxito es algo subjetivo, porque sin duda para unos llegar a concretar en logros los sueños implica mucho sacrificio, mucho fracaso también. O sea, cuando uno puede consolidar algo, está en una historia de muchos fracasos también y de muchos aprendizajes. Pero hemos logrado dar empleo directo a más de 300 familias ecuatorianas, y eso sí, es muy grato, da mucha gratificación ver cómo muchas familias pueden, en función de un empleo digno, proyectar el crecimiento económico de sus familias, de sus hijos. En la empresa de nosotros, alrededor del 70% de hecho son mujeres, y esa es la oportunidad que tenemos que darnos como país. ¿Cómo funciona eso de exportar alimentos congelados alrededor del mundo? Uno de sus negocios a la actualidad. Nosotros estamos en el Ecuador en un país bendecido, por el clima que tenemos, por la ubicación geográfica y también por la gente, porque sin duda los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores somos la mayoría. En la industria de la exportación de brócoli congelado, Ecuador es único en el mundo en muchos aspectos. Somos el único país en el mundo que puede sembrar brócoli y que puede cosechar brócoli todas las semanas del año. Nadie más en el mundo lo puede hacer. ¿Y por qué traigo a colación este ejemplo del brócoli? Porque esa es la agricultura ecuatoriana. Con muy contadas excepciones, en la costa, por ejemplo, aquí, el mango, que es estacional. Los demás cultivos del Ecuador, costa, sierra y Amazonía, son de siembra y cosecha de todo el año. Es una ventaja comparativa única. Eso me ha ayudado a poder crecer. Y otros aspectos también. Por ejemplo, en el caso concreto del brócoli, solamente Ecuador puede sembrar brócoli en altura. El brócoli es un cultivo a lo largo y ancho de todo el mundo, que es a nivel del mar hasta unos 1.500 metros. En Ecuador sembramos brócoli desde los 2.700 hasta los 3.300 metros. La ventaja es que la naturaleza se convierte en un filtro para los insectos y es un control natural. Entonces logramos tener un alimento, un vegetal muy sano, muy alto en antioxidantes, muy alto en vitamina C, pero que no queremos encontrar proteína en el vegetal, de tal manera que eso nos permite llegar a mercados tan exigentes como Japón. 60% de lo que producimos nosotros en nuestra industria va al mercado que más exige calidad, como es Japón. Y no solo eso, desde el año pasado, desde el año 2019, Ecuador se convierte en el primer proveedor de todo el mundo, en el primer proveedor de brócoli congelado para Japón. Le pasamos desde el año pasado a China. Son oportunidades. Y esto no es nada nuevo. La historia y el presente lo valida. Al día de hoy, Ecuador, siendo un país tan pequeño en área y pequeño en población, si nos comparamos con tantos otros países, somos el más grande exportador mundial de banano. Somos el más grande exportador mundial de rosas. Hemos sido el más grande exportador mundial de cacao y seguimos siendo, de cacao fino de aroma. Aquí, en Manabí, la flota pesquera tunera ecuatoriana, la más importante de todo el Pacífico, hacia el lado de la América, el camarón, el brócoli.
Tenemos los casos de éxito. Ya vamos a profundizar justamente en una de sus propuestas principales del plan de trabajo, precisamente el de desarrollo de la agroindustria y de lo bastante claro que ha sido en cuanto a la realidad de lo importante que tiene nuestro país a disposición. Antes de cerrar este primer bloque, conociendo al candidato, ¿qué concepto tiene Javier Herbas de la familia como tal? Bueno, la familia es el núcleo de la sociedad. Como política pública tenemos que proteger ese núcleo. Hoy en día vemos como tantas inconsistencias tenemos en la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, la señal tan equivocada que damos a la familia, que los jóvenes ecuatorianos cuando hablamos de que existe la posibilidad de una dosis mínima. Eso tenemos que cambiarlo inmediatamente en el país. Tenemos que proteger a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes ecuatorianos de un flagelo tan grave como es la adicción a las drogas. Hay mucho por hacer, pero lo fundamental es reconectar con que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y es la sociedad que queremos ver a futuro. Es el diálogo con el ingeniero Javier Herbas Mora, el candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática, listas 12. Enseguida vamos a recoger su visión del Ecuador actual. Ya nuestro invitado de hoy, el candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática, lograba identificar algunos de los problemas que enfrenta el país. Si hoy tuviera que definir a Ecuador en la situación actual que afronta, ¿cómo lo haría? Un país de oportunidades extremadamente mal administrado. Perfecto. ¿En qué se falló durante todo este tiempo para llegar a la situación actual? ¿En qué hemos fallado nosotros, los ecuatorianos, los actores académicos, los actores sociales, los actores de los medios de comunicación, los actores productivos, los actores industriales, en que hemos delegado, hemos dejado un espacio abierto que tristemente lo han llenado malos políticos y que eso es parte de la tragedia que hoy en día estamos enfrentando. Al nosotros no haber participado en la política pública, lo que tenemos es un mal político que sin conocer la realidad del ciudadano, de la familia ecuatoriana, en un discurso ideológico, dogmático, obsoleto con las necesidades, básicamente ha dado la espalda a esas necesidades. Y hoy en día entendemos lo que eso significa. Y eso entre muchas otras lecciones. Por supuesto, una de las lecciones fundamentales que tenemos que llevarnos como sociedad es que nunca más permitamos a los ciudadanos ecuatorianos, por ninguna razón, volver a tener un gobierno que le vuelva a meter las manos de la justicia. Hoy en día claramente vemos lo que eso ha significado en términos de la corrupción enquistada en prácticamente todos los niveles del Estado ecuatoriano. Eso ha generado a la par un rechazo hacia la clase política ecuatoriana. ¿Cómo cambiar ese concepto desde sus propuestas, Javier Herbas? Reconectar con el Ecuador verdadero. El Ecuador verdadero es de ciudadanos trabajadores, de valores y de gente que quiere progresar. Ese es el Ecuador de verdad. Lamentablemente, y sobre todo los jóvenes, no lo ven, porque ese joven ecuatoriano en este y el anterior gobierno lo que he visto es tanto circo político, tanto enfrentamiento ideológico, que muchos de los jóvenes están desencantados en general de la política. Los que ya tenemos ya más de edad no estamos desencantados de la política ecuatoriana como tal, sino de la política ecuatoriana que estamos viendo. Es decir, los 14 años anteriores a los que hemos vivido, o los años anteriores a los últimos 14 años, ¿no fueron tan malos como ahora? Ecuador como país debe de cambiar ese pensamiento que cambiamos de gobierno y deslegitimamos todo lo bueno del anterior. Hay cosas buenas. Yo lo que estoy hablando es del circo político, es decir, no de las obras, que sin duda mi visión de gobierno es que debemos hacer infraestructura, debemos hacer vialidad, carreteras, hospitales, debemos hacer escuelas, pero sin sobreprecio, sin corrupción, sin robarle al Estado ecuatoriano que robarle a cada uno de nosotros, que sí debemos y podemos cuidar la naturaleza, pero sin convertirnos en tirapiedras que, como hablamos hace un momento, vuelven violencia las causas justas, y que por supuesto que podemos y debemos generar riqueza, pero sin que eso se concentre en unas pocas élites, sino que esa riqueza sea un verdadero progreso nacional. Esa es la visión de país, es lo que nosotros queremos tener. Entonces, antes de concretar lo que como eje más importante en su propuesta tiene el desarrollo de la agroindustria, primero hay que atacar la corrupción. No solo depende de la función ejecutiva, sino de otras funciones y de otros organismos o instituciones que son los encargados precisamente de hacer el control. Ante esta dinámica y temática,
¿Qué es lo que propone Javier Hervas para atacar y combatir un mal que no solo afronta el Ecuador, sino el mundo entero en cuanto a la corrupción? Nosotros hemos elaborado un detallado programa de gobierno que le hemos denominado Soluciones Concretas para sacar al Ecuador de la crisis. Y está estructurado en 3 pilares fundamentales. El primero, de soluciones económicas y productivas. El segundo, de soluciones de justicia social. Ahí hablamos de educación, de salud, de seguridad y de algo tan grave que hasta el día de hoy enfrentamos como país en cuanto a la alimentación, que es desnutrición infantil crónica. Y el tercero, de soluciones en valores democráticos y transparencia del Estado. Lo que usted justamente está mencionando, Carlos Luis, es que no habremos ganado mucho como sociedad si nos encaminamos a darle solución a lo económico, si nos encaminamos a darle solución a lo social, pero si no logramos erradicar este problema y este flagelo tan grande que hoy en día afecta todas las instancias del Estado, como es la corrupción. Pero hay también decir que hay mucho que se puede hacer. Mire, yo he sido el único candidato que ha recibido un entrenamiento de parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que a través de Naciones Unidas hay un concepto y una práctica y unos procedimientos que se llama gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? Un gobierno transparente. Básicamente, con 2 acciones fundamentales podemos hacer y habremos hecho mucho. Primero, transparentar todo lo que son los procesos de contratación pública y segundo, transparentar todo lo que son egresos de fondos públicos y así los ciudadanos pueden ser veedores. La tecnología está disponible para hacerlo. Lo único que falta es decisión y liderazgo. Hasta hace 45 días no conocíamos mucho de los criterios de Javier Hervas porque no era precandidato a la presidencia, apareció la propuesta y la aceptó, como ya nos ha contado anteriormente, pero sí ha salido de manera pública, principalmente con un comunicado que envió a los sectores exportadores del país a que se unan para obtener mayores garantías y posteriormente también en una carta enviada al presidente de la República cuando empezó a tomar fuerza de una venta bajo reserva del Banco del Pacífico. ¿Por qué ahora y no antes en esas posturas? Bueno, yo siempre he estado trabajando por mi país. La diferencia es que antes lo estaba haciendo desde lo privado, desde una carrera de emprendimiento, generando trabajo. Hoy en día, ante la invitación de Ley de Listas 12, un reto que lo asumo con total entrega, compromiso y decisión de que nuestro país tiene que redireccionarse. Estamos encaminados en un deterioro progresivo y ante el escenario que yo le mencionaba, no podemos permitir que nuestro país se incendie. Yo no he tenido una participación política y tampoco he tenido una militancia partidista, pero me encuentro extremadamente honrado de liderar a Ley de Listas 12 en esas próximas elecciones para Asamblea y para Ejecutivo, porque comulgo totalmente dentro de los valores con los cuales yo fui formado por mi familia y dentro de los valores que he desarrollado justamente en esta carrera de emprendimiento que implica esfuerzo, sacrificio, dedicación. Yo comulgo totalmente con los valores de justicia social con libertad. ¿Y qué es la justicia social con libertad? Es el producir mejor en función de la tecnología, respetando a los trabajadores, el producir más, respetando la naturaleza y el generar riqueza sin dejar a nadie atrás. Aquí lo que hablamos es de libertad para emprender, libertad para el desarrollo privado, libertad para que los ciudadanos puedan definir su futuro. Bajo esa dinámica, ingeniero Hervas, de lo que usted ha podido mostrarnos como soluciones dentro de los problemas que ha identificado, hablaba de las económicas. Hoy el panorama no es el mejor para el país. Si bien no tenemos cifras claras, ni de la deuda externa ni de la deuda interna, y en medio de esta pandemia seguimos lamentablemente accediendo a créditos y que comprometerán al próximo y a los próximos gobiernos en el Ecuador. Bajo esa postura, ¿cómo mejorar las condiciones económicas del Ecuador? Ante la situación actual, y usted lo acota muy bien, lo urgente, lo inmediato es la reactivación económica, son las soluciones económicas y productivas. Y nosotros hemos formulado parte de nuestra propuesta, es el Fondo para el Arranque Productivo. Yo he tenido varias reuniones directas con multilaterales. ¿Cuál es la conclusión? Que si nosotros juntamos banca pública con garantía soberana, logramos obtener, por ejemplo, en el caso de la CAF, al 1.8% de interés a 18 años plazo. En el caso del BID, tasas aún menores, igual en el caso del Banco Mundial. Está disponible
Por eso es tan importante la banca pública y por eso mi constante llamado, mi exigencia al presidente Moreno que pare con la venta del Banco del Pacífico. Es crucial para que el próximo gobierno pueda reactivar la economía el que cuente con una banca pública y una banca pública fundamentalmente es una banca de desarrollo. No podemos tener una banca pública que tenga las mismas condiciones de interés, que tenga los mismos plazos que la banca privada, que ya vemos lo que son. Tenemos que tener una banca de desarrollo. Es decir, si hay forma de salvar la banca pública bajo las condiciones actuales. Es que la necesitamos, no solamente que hay que salvarla, sino que estratégicamente es necesario. Yo le mencionaba la tasa de captación, de justamente arrancar este fondo para el arranque productivo, pero aquí estamos hablando del producto de la colocación. El fondo para el arranque productivo está destinado, y en este orden, a ir a inyectarle liquidez al aparato productivo. Primero, tenemos que parar con el cierre de tantos negocios. Tenemos que parar con el aumento del desempleo. Al día de hoy, por efecto de la pandemia y por el abandono del gobierno actual, tenemos tanto negocio que se está cerrando. Restaurantes, cafeterías, peluquerías. ¿Cómo podemos parar con esto? Con una banca pública que entre a sacar a estos negocios de la central de riesgos, que entre a refinanciarlos, que les inyecte liquidez, pero que fundamentalmente les aumente el paso. En segundo lugar, los profesionales independientes, periodistas, médicos, odontólogos, abogados, ingenieros, que hoy en día enfrentan una triste y cruda realidad, que ni el sector privado ni el sector público les puede ofrecer una plaza de trabajo. Y aquí el Fondo para el Arranque Productivo, el producto final, entre 10,000 y 100,000 dólares, 6% de interés, 15 años plazo, para que ese profesional independiente, en función de su formación, de sus conocimientos, pueda emprender. Y hacemos un ejemplo concreto. Un odontólogo con 45,000 dólares le tenemos montada toda su consulta, y no solamente que le solucionamos el que se convierte en un agente productivo, en un actor económico, sino que va a necesitar un auxiliar y muy seguramente también una persona en la recepción. Eso es lo que sucede cuando usted le inyecta liquidez al aparato productivo. En tercer lugar, el Fondo para el Arranque Productivo, en tercer lugar, destinado a los sectores de la economía ecuatoriana que más empleo generan. Hablamos de la agricultura, la construcción, la pesca aquí en Manabí, el turismo. Es decir, en ese orden hay que inyectarle liquidez al aparato productivo. ¿Bajo esa dinámica es necesario entonces endeudarse para poder dinamizar la economía del país? Por supuesto, mire, hoy en día... ¿Qué pasa con los compromisos adquiridos? ¿Cómo hacer frente bajo hoy las tantas limitaciones que tenemos en el Ecuador? En mi gobierno honraremos todas las obligaciones del Ecuador. Así como los ciudadanos somos responsables de nuestras deudas, así nuestro país tiene que ser responsable. No podemos irresponsablemente dañar el buen nombre del país, y hemos visto lo que ha sucedido en su momento cuando otros gobiernos lo han hecho. No importa de qué gobierno se haya generado la deuda, hay que ser responsables. Ahora, categóricamente, no podemos aumentar ningún impuesto, menos aún un impuesto recesivo como es el IVA. Ante ese escenario, ¿cómo se puede financiar un presupuesto general del Estado que hoy en día está desfinanciado? La una es la vía irresponsable, la ilógica, la que es la insensata, que es aumentar impuestos. La otra vía, justamente, generar deuda, pero aquí no la deuda que estamos viendo, no ese círculo vicioso de generar deuda para tapar huecos que otra vez se vuelven a hacer y otra vez se emiten deuda. Aquí tenemos que generar con los multilaterales el ingreso de flujos a la economía ecuatoriana que vayan única y exclusivamente dirigidos al aparato productivo, y ese es mi compromiso. Y aquí también yo quisiera mencionar, en mi gobierno los compromisos sí se van a cumplir. Y mi compromiso es que todos los flujos que vengan generados para el Fondo para el Arranque Productivo sean única y exclusivamente para el aparato productivo. Ahí sí comenzamos a reactivar la economía y enfrentar el mayor problema que tenemos en este momento, que es el altísimo desempleo que se vive en el Ecuador. Los criterios de nuestro invitado de hoy, el ingeniero Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, de la visión actual que tiene el Ecuador y también de su propuesta en el tema económico. Ya vamos a hablar justamente de algunos sectores productivos en donde él tiene experiencia, y también recogeremos su versión en cuanto al manejo de la pandemia y qué propone hoy para lo que debe también ser una prioridad en torno a los planes de trabajo de quienes buscan llegar al poder. Momento de una pausa comercial, pero antes recuerde que si va a salir de casa, hágalo con mucha responsabilidad. Todavía vivimos en medio de la pandemia, hay que usar la mascarilla, respetar todo el tema de distanciamiento social y también las medidas de bioseguridad. Pero si va a salir de casa, que compre productos de calidad.
los de la Fabril, la industria de las ideas, orgullosamente ecuatorianos. Cuando compren un producto de la Fabril, recuerden que detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas, así que elija lo mejor, elija lo nuestro, la Fabril, la industria de las ideas, orgullosamente ecuatorianos. Regresamos con más. Inicio de espacio publicitario. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Sin Filtros, Nada que Esconder, aquí en la pantalla de Global Digital TV. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, dar like en nuestra página de Facebook y seguir toda la información que generamos, así como también a quienes nos siguen en la señal de televisión Manavita. Gracias a ustedes. Aprovechamos también para agradecer a Plaza Foch de Manta, este nuevo sitio que se inauguró justamente esta semana y que ya está a disposición de ustedes con una gastronomía que caracteriza justamente a Manaví. Agradecemos a su gerente propietario, don Sergio Padilla, por hoy abrirnos las puertas y permitir emitir nuestro programa desde este sitio. Ingeniero Herbas, hoy el mundo afronta un problema grave, que es precisamente la pandemia, y todo proyecta que el próximo gobierno, el que asuma en mayo del 2021, tendrá que seguir lidiando con el problema. Bajo esa dinámica, empecemos analizando la situación actual en cuanto al manejo y cómo ve el Ecuador en medio de la pandemia. No podemos por decreto hacer que nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos se queden en la casa. Eso es una realidad. Mire, yo le puedo contar una experiencia nuestra. Mencionaba, nosotros damos empleo directo a más de 300 familias ecuatorianas. Cuando comenzó la pandemia en el mes de febrero, tuvimos 14 PCR positivos. Realmente era alarmante. El alcalde de La Tacunga me llama, preocupado. Ya estaba sugiriendo inclusive que cerremos la empresa. Nosotros no cerramos ningún solo día hábil la industria. ¿Pero qué hicimos? Soluciones concretas. Con el médico de la empresa nos pusimos a investigar. La conclusión del médico que los contagios venían de fuera. Suministramos elementos de bioprotección, mascarilla, guantes a nuestro personal para que tenga fuera, pero también cambiamos el que no haya ningún colaborador que se desplace en ningún medio de transporte que no sea exclusivamente suministrado por la empresa, el que fumigábamos antes y después. No hay como cantar victoria, eso es un trabajo de todos los días, pero desde marzo, desde finales de marzo hasta el día de hoy, no tenemos ningún otro PCR positivo. O sea, el mensaje, por supuesto que se puede hacer y se puede hacer mucho. Y desde la política pública muchísimo más. Lo que tenemos que entender que hay población ecuatoriana de escasos recursos que tiene que haber una política pública y un gobierno que suministre los elementos de bioprotección, si no va a continuar habiendo muchísimos contagios. También, por supuesto, campañas de capacitación. ¿Significa que no ha existido? ¿La población está desprotegida? Si es que estamos viendo el aumento de contagios, no le podemos echar la culpa a la ciudadanía, como ya vemos que irresponsablemente algunas autoridades lo están haciendo. Aquí la culpa es de un Estado, de un gobierno, que tiene que entender que hay muchas mujeres cabezas de hogar, hombres cabezas de hogar que tienen que salir a trabajar sí o sí, pero no podemos decirles que se queden en su casa o que no salgan. Lo que tenemos que darles las herramientas de bioprotección para que saliendo se protejan y desde la prevención puedan seguir haciendo su actividad económica, cualquiera que sea el sustento de la familia. ¿Cómo proyecta el Ecuador a mayo cuando, en caso de ser electo por los ecuatorianos, llega a la presidencia en cuanto a la pandemia? Hoy el panorama es incierto, pero si hablamos de ese versus y un punto de equilibrio de lo que usted acaba de manifestar, reactivación económica, situación económica y realidad epidemiológica o la pandemia como tal, ¿dónde encontrar un punto de equilibrio entre las dos cosas? Bueno, hoy en día enfrentamos muchísimas urgencias y ante las urgencias gobernar con prioridades. La salud siempre, pero mucho más ahora, tiene que ser una prioridad.
la educación también, los jubilados también. Concretamente en el tema de la salud, en el tema de la pandemia, lo que tenemos es que hacer eso, política pública que permita que la población esté protegida, y mucho segmento de la población es una población pobre en nuestro Ecuador que necesita justamente que el gobierno suministre elementos de bioprotección. ¿Con qué recursos, ingeniero Herbas? ¿Hay? ¿Los hay? ¿Existen? ¿No se usaron de forma acertada? ¿Cuál es su criterio? El presupuesto general del Estado ecuatoriano supera los 30.000 millones de dólares. Que no nos digan los malos políticos que no hay recursos. Por supuesto que hay muchas obligaciones, pero que hay un presupuesto mal administrado, por un lado. Y por otro lado, existe la voluntad de los multilaterales. En las reuniones que yo he tenido, somos una economía dolarizada, la única economía dolarizada en Sudamérica. Los multilaterales quieren apoyar al Ecuador. Somos nosotros los ecuatorianos, a través de los malos políticos, que no viabilizamos esas herramientas que tenemos para justamente tener acceso. Y por supuesto, en el tema de la pandemia tiene que ser una prioridad. Tenemos que dar los elementos de bioprotección. Hay mucho para hacer en tema de salud. ¿De qué sirve tener hospitales cuando no hay medicina? ¿Y de qué sirve tener administradores que dejan que la medicina se caduque y se bote a la basura? ¿Esa entrega de los insumos se haría periódicamente? ¿Cuál es la propuesta o el mecanismo que se instauraría en su gobierno? En tema de medicinas, lo que tenemos que entender es que como Estado tenemos que ser eficientes. ¿Cómo podemos ser eficientes en temas de medicina? Centralizar en un punto en el cual tengamos en cada región del país un solo inventario, para que no haya cada hospital que tenga su propio inventario y pase lo que está pasando. Y también tenemos que transparentar todo lo que es contratación pública y compra de medicinas. Hoy en día es frustrante y vergonzoso ver los eventos de corrupción que han pasado en el país. Pero cuando vemos que esa corrupción ocurre en la salud, en momentos en los cuales tenemos hermanas y hermanos ecuatorianos muriéndose, no solamente por los contagios del COVID, sino por la falta de atención, por la falta de acceso a la salud, créanme que se queda uno sin palabras y sin un adjetivo que uno pueda sentirse satisfecho de haberlo encontrado para definir algo tan atroz como ver corrupción en la salud en un momento de pandemia. Manabí es una provincia muy grande, con mucho potencial agrícola. Pero hablemos de estos sectores estratégicos. A ver, si vamos a hablar en términos del puerto, es ilógico, es inaceptable que los exportadores manabitas, Manabí es una provincia que tiene mucho potencial, pero también ya tiene hoy en día un sector exportador importante y tiene que llevar la carga de exportación para que vaya a través de Guayaquil, encareciendo la logística y dificultando la logística también. Se encarece y se dificulta el que tenga que seguir a través de Guayaquil las exportaciones. Tenemos un puerto de aguas profundas, hay que revisar la concesión. Hemos tenido mucho diálogo ciudadano. Usted se reunió también con los representantes de TPM, estuvo en la oficina del presidente y del gerente y conoció a profundidad lo que están haciendo en el puerto. ¿Qué criterio tiene de eso? No solamente que me reuní con el representante de TPM, sino que también con los voceros ciudadanos. Perfecto. De tal manera que aquí los escuchó los dos a las dos partes. Y evidentemente hay una realidad. Un puerto de aguas profundas subutilizado. ¿Cómo lo vamos a potencializar? Pues bueno, hay que escucharnos entre ecuatorianos y buscar el camino. Pero aquí lo que es claro es que no es justo que Manabí, con un sector exportador importante, tenga que salir a través de Guayaquil su carga de exportación. Es un lugar estratégico, bien ubicado, tiene conectividad a diferentes partes del mundo. Pero ¿cómo mejorar esa conectividad? Desde la gestión de quiénes son los encargados de aquello. Bueno, el puerto de Manta no solamente que tiene que ser un puerto logístico de importación y de exportación, tiene que ser un puerto de transferencia, está ubicado estratégicamente, tiene la posibilidad, de hecho ya lo fue. ¿Por qué ha dejado de serlo? No hay lógica, pero tenemos que regresar a que lo sea. Ese comercio, esa actividad logística es beneficio de todo Manabí, para todo Manabí, pero también para todo el Ecuador. Hay mucho que se puede hacer. Se ha hablado en el gobierno pasado del eje de conectividad Manta-Manaos. Es una buena idea, por supuesto. Tenemos que buscar alianzas público-privadas para gestionar el que efectivamente eso se concrete. El potencial es bueno, pero no podemos solamente de demagogia estar ofreciendo, y peor aún en campaña, una posibilidad. Tenemos que ir a la acción. Sin duda, una conectividad Manta-Manaos en la manera que sea, es decir, con las vías que tengamos, pero ya podríamos estarlo haciendo, es entrar a la acción. No necesitamos tener una autopista de 6 carriles para generar esa conectividad Manta-Manaos. Podemos ya hacerlo con lo que tenemos y de ahí lo vamos perfeccionando. ¿Fue también demagogia el proyecto de la refinería del Pacífico o qué cree que pasó en el camino? Miren, no quisiera calificar de buena o mala las gestiones anteriores, pero sí le puedo decir, hoy en día tenemos
La refinería de Esmeraldas, capacidad de 110,000 barriles y está al más o menos del 70% y con una cantidad de problemas técnicos. Tenemos la refinería de La Libertad, capacidad de 45,000 barriles diarios, prácticamente paralizada. Y tenemos la refinería de Shushufindi con capacidad de 20,000 barriles diarios, que es la única que está algo trabajando. ¿Cómo puede ser posible que pensemos en este momento montarnos una refinería, y más aún en la crisis actual, pero hasta en los momentos de bonanza, cuando ya tenemos refinerías y que están siendo mal manejadas? Es decir, tenemos que darle una prioridad. ¿Qué hacer con esa inversión tan grande? Créanme que ahí tenemos que escucharles a los manavitas y más bien ver cuáles son las opciones. Pero montar una refinería en este momento, con ese escenario que yo le comento, no tiene sentido. Nuestro país está exportando, está produciendo. ¿Un parque industrial para el fortalecimiento del sector agrícola podría ser una opción? Podría ser una opción, y algo que es fundamental, que generemos aquí en Manabí una zona de desarrollo económico, una zona franca. Eso sí es muy necesario. Eso es beneficio en cuanto al trabajo, pero también aprovechar la potencialidad que tiene por la ubicación. Y usted mencionaba también otro sector estratégico de la logística, como es el aeropuerto. Un aeropuerto con una pista envidiable, con una posibilidad de ser un hub aquí en el Ecuador, aquí en Manabí, para toda Sudamérica. O sea, hay mucho potencial, pero eso no va a ocurrir solamente por decreto, que alguien sentado en un escritorio firme algo por un decreto ejecutivo. Eso tiene que ocurrir por gestión. Tenemos que hacer una gestión desde la política pública para que ese aeropuerto pueda convertirse en un hub. No ofrecerlo en demagogia y peor en campaña, sino entrar a hacer. La otra interrogante que planteaba nuestro amigo oyente, el ciudadano o televidente, nos dice: ¿qué diferenciaría su gobierno de los dos últimos marcados a una ideología o cuestionada línea política? Bueno, yo soy un hombre muy práctico. De hecho, cuando uno hace emprendimiento, cuando uno genera exportaciones, hace industria, uno se vuelve una persona práctica. Y aunque todos tenemos una ideología y un pensamiento que nos conduce, lo que menos necesita en este momento nuestro país es continuar con confrontación, peor con confrontación política. Es decir, el Ecuador tiene un potencial y ese potencial lo tenemos que cristalizar en acciones. Esas acciones convertirlas en trabajo, en divisas, en dinamización económica. A eso debemos de concentrarnos. Los problemas del Ecuador hoy en día son extremadamente graves para estar hablando de ideología política. Aquí tenemos que hablar de soluciones concretas y ahora, porque nuestro país tampoco no da más dilatoria ante los problemas que estamos con urgencia necesitando los ciudadanos ecuatorianos. Ya vamos a hablar del actual proceso electoral y también de cómo lo avisora nuestro invitado de hoy, el ingeniero Javier Herbas. Momento de una pausa. Recuerde que si va a comprar productos, deben ser los de la Fabril. Prueben la nueva crema Polar Multibeneficios, aquella que está aprobada en Bocas de Verdad y está en el mercado a tan solo $1. Así como la crema Polar Multibeneficios, todos los productos de la Fabril son 100% ecuatorianos. Así que si usted compra un producto de la Fabril, está ayudando a miles de familias ecuatorianas. Elija lo mejor, elija lo nuestro. La Fabril, Industria de las Ideas, orgullosamente ecuatorianos. Regresamos. Inicio de espacio publicitario. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Fin de espacio publicitario. Regresamos con más de Sin Filtros, hoy en diálogo con el candidato a la izquierda democrática Listas 12, Javier Herbas. Ingeniero, ¿qué rol juega dentro de su campaña política y de esta liga electoral el expresidente y fundador de este partido político, don Rodrigo Borja? Bueno, el expresidente, el doctor Rodrigo Borja, sin duda una figura emblemática, no solamente en la izquierda democrática, sino en todo el Ecuador. Una persona que gobernó el país, que concluyó su gobierno y que al día de hoy
puede caminar por las calles de Quito sin necesidad de seguridad, y no solo eso, sino recibiendo el aprecio y la admiración de los ciudadanos ecuatorianos, yo me incluyo. Conversé con el expresidente Rodrigo Borja, una persona extremadamente anecdótica, muy enriquecedor conversar con él. Él ha tomado una decisión personal que el día de hoy se dedica por completo a seguir ampliando una ya muy completa enciclopedia política, pero eso ya es su decisión de vida. ¿Pero recibe consejos de él? Más que ¿Lo recibir asesora en consejos, algún momento en algunas cosas dentro de esta campaña? Es una persona muy democrática, él no está dando consejos, pero el solo dialogar con él es muy enriquecedor para tener esa visión de lo que el Ecuador podría llegar a ser. Perfecto. ¿Qué criterio tiene del resto de candidatos? Más allá del derecho de elegir y ser elegidos, pero se ha presentado un número importante, incluso histórico, a nivel no solo del Ecuador, sino de la región. ¿Por qué muchos candidatos? ¿Qué piensa de eso? Bueno, primero el respeto mío a todos los candidatos y a todos los binomios. Y el que haya tantos binomios, eso es lo normal en democracia, en buena hora, que los ciudadanos tengan las opciones para poder escoger. Aquí la invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos es que veamos las propuestas y en función de esas propuestas veamos la oportunidad de oro que tenemos en esas próximas elecciones. Y aquí no hablamos de listas ni de personas, hablamos de todo el Ecuador, de redireccionarnos positivamente. Es una oportunidad de oro que no dejemos pasar este tren de la historia y que tomemos este derecho fundamental en democracia, que es el derecho al voto, como una responsabilidad de redireccionar positivamente nuestro país. No soy mucho de encasillar las propuestas en cuanto a ideologías, de izquierda, de derecha. Más bien hay que encontrar las soluciones a los problemas y como lo están haciendo en cuanto a su plan de trabajo. Pero bajo esa dinámica, si tuviéramos que encasillar a Javier Hervas, más allá de izquierda democrática, a Javier Hervas entre izquierda y derecha, ¿en dónde lo pondríamos? Una persona práctica que lo que busque soluciones concretas ante la problemática que hoy en día enfrentamos como país. He hablado con algunos candidatos, entre ellos el candidato de la Revolución Ciudadana, y ha dicho que sienten que esta campaña electoral es todos contra la Revolución Ciudadana. ¿Usted también es parte de esa visión? Bueno, yo no estoy atacando de ninguna manera ni al candidato Andrés Arauz, ni a su binomio, ni a ninguna de las personas, ni tampoco estamos atacando aquí a las propuestas. Aquí estamos hablando de un modelo que ya lo vimos, ya lo hemos sentido de cerca de 10 años. No lo probamos un año, 10 años. Y hoy en día podemos claramente sentir lo que ese modelo ha hecho en el Ecuador. Ante eso, las soluciones y las propuestas nuestras. Perfecto. Ingeniero Hervas, ¿qué ha sido lo más difícil de esta, su primera campaña? Porque es su primera experiencia en el ámbito político, en medio de una pandemia, que han tenido que adaptar en ese recorrido, en esa labor de empezar a entregar las propuestas a los ecuatorianos. Bueno, mi invitación a todos mis hermanas y hermanos ecuatorianos que nos cuidemos muchísimo. Mi equipo y yo nos estamos cuidando mucho. Sin duda, estamos ante una pandemia, no podemos manejarlo de manera casual, nos tenemos que cuidar muchísimo, pero también entendemos que es una oportunidad de oro estas próximas elecciones y por eso el esfuerzo. Ya nos dimos la primera vuelta al Ecuador, esta semana comenzamos la segunda, por eso el esfuerzo de a través de nuestras propuestas llegar a conectar con la ciudadanía. La invitación que nos escuchen, que escuchen nuestras propuestas. Aquí hablamos del Poder Legislativo, que escuchen a mis compañeras y compañeros candidatos a la Asamblea, tanto aquí en Manabí, que tienen la oportunidad de colocar 9 curules en la Asamblea Nacional, como los candidatos como asambleístas nacionales. Tenemos la oportunidad de reinstitucionalizar al Ecuador, porque ya vemos como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están tan venido a menos. Tenemos la oportunidad de redireccionar nuestro país. El rumbo que estamos hoy en día, sabemos todos los ecuatorianos, es un rumbo de deterioro progresivo. Y ante las demás opciones, pues tenemos una opción seria, un partido con estructura nacional, un partido que ya gobernó el Ecuador y podemos ver justamente el legado, fundamentalmente ciudadanos que entendemos las necesidades de nuestro país, pero que también vemos las oportunidades. Y estas próximas elecciones es la oportunidad en que todavía podemos salir de esta crisis. ¿Qué lo hizo decidirse por María Sara Gijón, abogada que incluso en el 2019 fue parte de la vicepresidencia de la República? Claro, mire cómo es la vida. Yo propongo a María Sara al partido y resulta que María Sara ha sido militante desde su juventud en la IDE. Son una entre tantas coincidencias tan gratas que forman parte de este proceso. Una mujer de oro. María Sara, una mujer activista de los derechos de la naturaleza, activista de los derechos de las mujeres,
muy bien preparada, una abogada ecuatoriana con máster en Harvard, diplomado en la Flaxo, una mujer que ha tenido experiencia en lo público, como usted bien lo menciona, que nos complementamos muy bien, de tal manera que hacemos un muy buen equipo, y ese equipo es el que el día de hoy quiere llegar a liderar este proceso tan necesario de redireccionamiento de nuestro Ecuador. Perfecto, enseguida revisamos las definiciones de nuestro candidato y nuestro invitado de hoy, el ingeniero Javier Herbas. Ingeniero, recta final del programa de hoy es un rápido bloque en donde yo le voy a dar ciertas palabras y usted las va a definir, si es posible, con una sola palabra o una frase corta. Empezamos por Ecuador. Oportunidades. Economía. Crisis. Trabajo. Urgencia. COVID-19. Preocupación. Izquierda democrática. Estructura. Javier Herbas. Pasión. María Sara Gijón. Derechos. Rodrigo Borja. Sabiduría. Rafael Correa Delgado. Oportunidad perdida. Revolución Ciudadana. ¿Qué podemos decir ahí? Básicamente en una sola palabra. O una frase corta. En una sola frase. Sofisma. Es decir, razonamiento correcto, conclusión equivocada. Manabí. Oportunidad de una tierra bendecida. La agroindustria. El futuro del país. Economista, me quedan muchos interrogantes, pero sin duda que tendremos más oportunidades para seguir dialogando y profundizando en su plan de trabajo. Pero nos han dicho, la deuda pendiente del gobierno es en el agro del Ecuador. La deuda pendiente es de poder dinamizar la economía a través de darle facilidades a este sector productivo. Ante esa dinámica, ¿cree que Javier Herbas y María Sara Gijón son la opción correcta para cumplir esas deficiencias que estamos identificando? Por supuesto. Uno de los problemas que yo encuentro en la política ecuatoriana es que tenemos malos políticos que nos ofrecen cosas que no han hecho. De la agroindustria, la agroexportación ecuatoriana, eso es la carrera productiva de donde yo vengo. Y no solo eso, sino que los malos políticos ecuatorianos que nos han llevado a esta tragedia económica, social y de valores son los que hoy en día pretenden decirnos que son la solución. Los ecuatorianos nos merecemos una opción seria, una oportunidad para buscar un horizonte en el cual veamos un progreso. Ingeniero Herbas, muy gentil, gracias por su presencia, un gusto dialogar con usted. Carlos Luis, a las órdenes, le agradezco mucho por esta oportunidad. Ahí está la primera propuesta que le traemos acá en Sin Filtros, de una de las opciones que aparecerá en la papeleta del 2021. El ingeniero Javier Herbas, el candidato por la izquierda democrática que busca llegar a Carondelet. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguir nuestra página en Facebook a través de Global Digital TV y gracias a quienes nos han seguido en la señal de televisión Manavita. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Esperemos y saquen sus propias conclusiones luego de los insumos entregados a lo largo de este diálogo. Cordiales saludos, buenas noches. Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos.